Hola, hola, mis chismosos empedernidos. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con la misma chispa que a mí, porque hoy tenemos un escándalo de proporciones épicas que sacudirá los cimientos de la farándula turca. Sí, como lo escuchan, un verdadero terremoto de chismes se avecina. Hoy en su canal favorito de Noticias del Corazón, ese oasis donde destripamos las últimas andanzas de nuestros famosos turcos consentidos. Vamos a sumergirnos en una historia que ha puesto patas arriba las redes sociales y ha dividido al público en bandos irreconciliables. Prepárense porque la bomba que vamos a detonar es de esas que dejan secuelas, y mucha tela que cortar. Como ya les anticipé en la introducción, el foco de nuestra atención hoy se centra en un encuentro, digamos peculiar, entre dos de las figuras más veneradas y aclamadas de la televisión turca, el irresistible Burak Özçivit, nuestro eterno Vali Bey, y la enigmática Neslihan Atagül, la inigualable Nihan de Kara Sevda. ¿Juntos? ¿Juntos? ¿En qué circunstancias? Esa es la pregunta del millón. Pero antes de que se lancen a tejer conjeturas y elucubraciones dignas de la mejor novela turca, déjenme recordarles a nuestros flamantes suscriptores que no duden ni un segundo en unirse a nuestra gran familia de chismosos. Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas y, por favor, déjenme su like. Recuerden que sus comentarios son el combustible que alimenta este canal y nos impulsan a seguir desenterrando los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia, como un reguero de pólvora, se propagó hace apenas unas horas, incendiando Twitter, Instagram y hasta la mismísima TikTok. Al parecer, Burak Özçivit y Neslihan Atagül fueron sorprendidos, en una cita. Pero ojo, se precipiten a conclusiones apresuradas. Antes de que empiecen a construir castillos en el aire y a fantasear con triángulos amorosos explosivos, es fundamental que pongamos las cosas en perspectiva. Las imágenes, capturadas por un testigo anónimo que, sin querer queriendo, se encontraba en el mismo restaurante que ellos, muestran a Burak y Neslihan sentados frente a frente, absortos en una conversación que, a juzgar por sus expresiones, era todo menos trivial. Hasta aquí, todo podría parecer normal, ¿verdad? Dos actores de renombre coinciden en un lugar público. Nada del otro mundo. Pero lo que ha desatado la controversia, el verdadero meollo del asunto, es ¿cómo decirlo? La inusitada intensidad de la conversación. En las fotografías y vídeos, se puede apreciar a Burak gesticulando con vehemencia, su rostro reflejando una seriedad inusual. Neslihan, por su parte, lo escucha con atención milimétrica, su mirada oscilando entre la preocupación y una ¿insinuación de interés? Ahí radica la clave, el punto álgido de toda esta historia. La expresión de Neslihan ha sido objeto de un sinnúmero de interpretaciones por parte de los fans, quienes han invadido las redes sociales con teorías y especulaciones de lo más variopintas. Un sector del público, los más pragmáticos y cautelosos, aseguran que se trata de una simple reunión de amigos o colegas, quizás con el objetivo de discutir algún proyecto profesional en ciernes. Recordemos que ambos son figuras de gran peso en la industria del entretenimiento turco y no sería descabellado que estuvieran explorando la posibilidad de unir sus talentos en una nueva producción. De hecho, algunos rumores, cada vez más insistentes, sugieren que podrían protagonizar una serie de televisión de alto presupuesto o una película que promete arrasar en taquilla. Imaginen el revuelo mediático que generarían. Sin embargo, la teoría más jugosa, la que ha despertado la pasión y el morbo de los más chismosos, es la que apunta a un posible romance clandestino. Drama, señores, drama del bueno. Los más románticos, aquellos que ven amor donde otros solo ven amistad, creen fervientemente que la intensidad de la conversación y la mirada penetrante de Neslihan revelan algo más que una simple camaradería. Incluso algunos se han atrevido a afirmar, con una seguridad pasmosa, que Burak y Neslihan han estado viéndose a escondidas durante un tiempo considerable. ¿Escándalo? Por supuesto, esta teoría no está exenta de detractores y con justa razón. Burak Özçivit está felizmente casado con Fariye Evcen, otra de las actrices más hermosas y talentosas de Turquía. Juntos forman una de las parejas más envidiadas del mundo del espectáculo. Tienen un hijo precioso y siempre se han mostrado como un matrimonio sólido, enamorado y compenetrado. De hecho, hace poco celebraron su aniversario de boda con unas publicaciones de lo más románticas en Instagram, dejando claro que su amor sigue viento en popa.
Sería, por decirlo menos, sorprendente que Burak se viera envuelto en un escándalo de infidelidad. Y lo mismo ocurre con Neslihan Atagul, quien también está casada, en su caso con Kadir Doğulu, otro actor muy querido y respetado en Turquía. Neslihan y Kadir son considerados una de las parejas más estables y admiradas del mundo del espectáculo turco. Se casaron hace varios años y siempre se han mostrado inseparables, unidos por un amor que parece inquebrantable. De hecho, Neslihan ha expresado en numerosas ocasiones lo importante que es Kadir en su vida y lo profundamente que lo ama. Entonces, ¿qué demonios está pasando realmente? La verdad es que a día de hoy, nadie lo sabe con certeza. Ni Burak ni Neslihan han emitido declaración alguna al respecto, lo que, lejos de calmar las aguas, ha alimentado aún más las especulaciones. Sus representantes, por su parte, se han limitado a emitir comunicados escuetos y ambiguos, asegurando que se trató de una reunión profesional y que no hay nada más que añadir. Un discurso prefabricado que no convence a nadie. Pero, ¿acaso nos creemos esa versión edulcorada y conveniente? Como buenos chismosos, como periodistas de investigación del corazón, nos gusta analizar cada detalle, escudriñar cada gesto y buscar posibles pistas ocultas. Y lo cierto es que hay ciertos elementos que nos invitan a dudar de la versión oficial. Por ejemplo, ¿por qué la reunión se llevó a cabo en un restaurante tan discreto, alejado de las miradas curiosas de los fans y los paparazzi? ¿Por qué Burak y Neslihan parecían tan nerviosos y preocupados? ¿Y por qué ninguno de los dos ha hecho mención alguna al respecto en sus redes sociales, como suelen hacer en otras ocasiones? Demasiadas preguntas sin respuesta. Son muchas interrogantes que claman por una respuesta, y mientras tanto, las redes sociales siguen ardiendo, convertidas en un auténtico campo de batalla. Los fans, divididos en facciones irreconciliables, han creado hashtags como #Burak Neslihan Secret, #Neslihan Burak Cita y #Burak Fariye Kadir para debatir, analizar y teorizar sobre el tema. Algunos, en un intento desesperado por desentrañar la verdad, han recurrido a expertos en lenguaje corporal para analizar las imágenes y tratar de descifrar lo que realmente estaba sucediendo en esa enigmática reunión. Algunos de estos expertos, tras examinar minuciosamente las fotografías y vídeos, señalan que la postura de Burak era defensiva, como si estuviera tratando de ocultar algo. Otros, en cambio, creen que la mirada de Neslihan era de compasión y empatía, lo que podría indicar que Burak le estaba confiando algún problema personal. En fin, hay interpretaciones para todos los gustos y para todas las teorías. Personalmente creo que es fundamental mantener la calma y ser cautelosos. No debemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, por más tentadoras que sean. Es muy fácil caer en la trampa de los juicios apresurados, pero hay que recordar que estamos hablando de personas reales, con vidas, sentimientos y reputaciones que pueden verse seriamente afectadas por nuestros comentarios irresponsables. Antes de juzgar o condenar, es imprescindible tener todas las piezas del rompecabezas. Quizás simplemente se trató de una reunión de trabajo que se salió un poco de control, una conversación que tomó un cariz más personal de lo previsto. Quizás Burak y Neslihan son solo buenos amigos que se apoyan mutuamente, colegas que comparten experiencias y confidencias. O quizás, como algunos creen, hay algo más profundo, algo más turbio detrás de todo esto. Solo el tiempo, implacable e inexorable, nos revelará la verdad. Mientras tanto, seguiremos investigando, analizando cada pista, cada detalle, para mantenerlos informados al minuto de cualquier novedad que surja. Estén atentos a nuestro canal, porque les prometo que seremos los primeros en traerles la verdad, por dura que sea. Y ahora, antes de despedirnos, quiero invitarlos a dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema tan candente. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Burak y Neslihan? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad? ¿O piensan que todo es un malentendido, una tormenta en un vaso de agua? Los leo a todos con atención. También quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por su tiempo, su fidelidad y su entusiasmo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por estar siempre ahí comentando, compartiendo y apoyándonos. Son los mejores chismosos del mundo.
En resumen, hoy hemos diseccionado las impactantes imágenes de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul en una cita inesperada, un encuentro que ha desatado un torbellino de rumores y especulaciones. Hemos analizado las diferentes teorías que circulan en las redes sociales, desde un simple encuentro profesional hasta un posible romance secreto. Les hemos pedido que nos dejen sus comentarios con sus propias opiniones y reflexiones sobre este tema tan candente. Gracias de nuevo por ver este vídeo. Recuerden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Y no olviden dejarnos sus comentarios con sus pensamientos y predicciones sobre este culebrón turco que promete dar mucho que hablar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es cultura.